must never forget that it's a history that belongs to all of us. Secretary of State Anthony Blinken, who can be seen here, there it goes, wincing as his boss made those comments. That video courtesy of you. We take another look. Here we go. Oh. The pair, however. No soy actor, pero bueno, más o menos así estábamos viendo ahí a Blinken. Se los vamos a volver a poner, pero son las caras del secretario de Estado de Estados Unidos. O sea, prácticamente la cara así como de... Ya nos dirá Javier de qué o cómo interpretarla, pero es el secretario de Estado de Estados Unidos sentado viendo al presidente Biden, a su presidente, decirle dictador al presidente de China que se acababa de reunir con él. Cosas extrañas han pasado en San Francisco, más bien cosas incoherentes, porque extrañas ya lo sabemos, pero la incoherencia nos puede llevar o nos mantiene siempre en el vilo de la guerra de misiles, o sea, de estar a punto ahí o de la guerra de esta discordia que no cesa, que es constante, que es insulto, que es agresión, agresiones de todo tipo. Por ejemplo, me lastima mucho, y ya se lo comentaba Javier la vez pasada, que el presidente de México había dicho que no iba a reconocer o no le iba a dar legitimidad a la presidenta Boluarte de Perú. Sin embargo, pues el manotazo de Biden, ahí estuvo López Obrador juntito a unos escasos metros de la presidenta de Perú, a su lado de derecho de Biden, la presidenta de Perú, Xi Jinping, que todos estos meses ha estado señalando la actitud grosera, criminal, hegemónica en el sentido totalitario de aplastar al mundo de Estados Unidos. Y bueno, pues también está ahí. Claro, hay que entender que las potencias tienen que negociar, pero a veces la incoherencia en los principios, ya nos los dirá Javier, pues nos llevan a pensar muchas otras cosas, sobre todo en esta cumbre que se antoja exquisita porque son las dos potencias del mundo, China y Estados Unidos, que se vieron cara a cara en San Francisco. Esta es una clase magistral, masterclass de Javier Martínez. Soy Roberto de la Madrid y esto es con todo el equipo y con toda la comunidad Detrás de la Razón. Comenzamos. He's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he
he is the guy who runs a country that is, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is, well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that. 这种说法 This kind of statement is extremely incorrect and irresponsible political manipulation which China resolutely opposes. Como siempre, puede detener el programa, tomarse un cafecito y ver el temario. El temario es muy importante, es como si usted entrara, es una conferencia, solo que pues es de manera en video, pero cuando entra usted a una conferencia también le dan un programa, quiénes van a estar o qué puntos se van a tratar, o lo ponen ahí en el salón o en el foro y ponen pues unas láminas de PowerPoint o la proyección. Es muy interesante porque usted dice, bueno, hoy puedo ver esta masterclass, pero no tengo tanto tiempo, porque luego nos extendemos mucho, porque es muy profundo, entonces veo un tema, y luego para el día siguiente pues puede ver otro tema, o puedes ver más temas, o puedes regresarlo. Entonces la lista creo que es muy importante. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, por estar en Detrás de la Razón. Hemos recibido miles de felicitaciones. Yo les agradezco mucho, sobre todo a Shadi, por esa traducción que hizo impecable, tipo la ONU, porque es así como una traducción de la ONU. Entrevistamos a un rabino ultraortodoxo, vocero de una organización mundial en defensa del judaísmo y en contra del sionismo. Creo que es muy importante. Si usted no la vio, ahí le ponemos el link para que usted pues la pueda volver a ver, o la pueda ver.
explica otra visión de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando con Hamas en Gaza, y muy lamentable las cosas que se tocan, muy cruda la entrevista. Muchísimas gracias por todas esas felicitaciones. También la vamos a volver a poner en su idioma original, en inglés, porque es lo que habla el rabino, David, y muchísimas gracias por todo el apoyo. Y vámonos directamente con Javier Martínez. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, siempre con pues esta forma. Le estabas enseñando antes de empezar el programa a Shadi, ojalá que nos los puedas enseñar a nosotros por ahí, si puedes levantar un poquito las hojas para que las vea el público, las páginas que haces de verdad, con mucha admiración, te lo digo, muy celoso de tu deber, bien hechos, bien dibujados tus esquemas, vas poniendo todo lo que tienes que decir, la capacidad de síntesis, y no es por echarte flores, pero imagínate tú que nos estás viendo en cualquier parte del mundo, que tiene que hablar de temas muy profundos, que son horas y horas de conferencias, por ejemplo en esta cumbre, y Javier tiene que resumir todo para llevártelo a ti y que tú lo entiendas, y es pues una labor titánica, intelectual. Gracias, Javier. Antes de empezar, porque bueno, pues ahí está ya el primer punto, la primera pregunta, te hago esta otra pregunta que no estaba en el guión, pero, o sea, en el guión de tu conferencia, pero, y de ahí te arrancas. A ver, Javier, ¿cómo es posible que se reúnan los dos presidentes pues más poderosos, más importantes del mundo, las potencias más grandes del mundo, se dan la mano, se saludan y después ahí a unos metros de distancia, a unas horas de distancia, bueno, acabando la reunión le dice Biden a Xi Jinping, dictador, no lo entiendo, ¿no? Y bueno, está el señor Blinken, que es el que se ha dedicado a esta conciliación diplomática entre Estados Unidos y China, o no sé qué cosas se digan en secreto, a lo mejor están riendo de todos nosotros, pero hacía unas caras así como diciendo, ya otra vez señor Biden, ¿cómo es eso de que le dice dictador y se acaban de dar la mano? Y adelante, y ahí te arrancas, Javier, te escuchamos. Tiene que ver, Roberto, buenas tardes, con todo el escenario teatral de esta reunión. Ha sido un teatro que, como todo teatro, tiene un escenario que ha sido una mansión, ha sido elegido para mostrar el poder ya decadente, pero mostrar el poder de los Estados Unidos, una mansión de principios del siglo XX construida por un multimillonario dedicado a la minería, al gas y a la electricidad, curiosamente, William Bowers Bart. El escenario, por lo tanto, es una mansión, la mansión Filoli, en la localidad a unos cuantos kilómetros de San Francisco. Es una casa, una mansión neorrenacentista de 1917, georgiana renacentista. En este marco, que es el escenario, vemos en un marco, además ese es el escenario, el marco era una reunión que tenía que acudir los dos, tanto Biden como Xi Jinping, porque era el Foro de Cooperación Asia-Pacífico que se celebraba en San Francisco y por lo tanto sí o sí iba a ir Xi Jinping, pero lógicamente aprovechaba para reunirse con el presidente, con el POTUS Biden. Ya sabemos de la salud mental de POTUS Biden por sus actos. Simplemente en este escenario que estoy diciendo, en las escalerillas, en la recepción del miércoles 15, el POTUS Biden, ahí están las imágenes en Google para quien las quiera ver. Primero, en vez de darle la mano directamente al que sube la escalera y se pone en el mismo nivel de él, que es el invitado, el anfitrión, ha de darle la mano, es una norma protocolaria. Lo que hace primero Biden es darle la espalda y se dirige hacia una planta que está a su otro lado, dando la espalda, y después de que se da cuenta que la planta no es Xi Jinping, se dirige a Xi Jinping y entonces le da un apretón de manos protocolario. Hay fotos, hay cámaras, hay acción, sonrientes. Es un Biden, a lo que tú me preguntabas, un Biden por delante y un Biden por detrás. Dicen que los niños y los locos dicen la verdad de lo que realmente sienten.
Entonces, el Biden por delante dijo esta frase: nuestras reuniones siempre han sido francas, directas y útiles. Señalo los 3 adjetivos: francas, jajaja, directas, jajaja, y útiles, jajaja. Biden por detrás ha reiterado a una pregunta de un periodista que si seguía manteniendo que lo que dijo hace meses, que Xi Jinping era un dictador, y la respuesta al periodista dijo: bueno, mira, lo es. Y eso ante la cara de cartón que se le quedó a todos sus asesores y a sus consejeros, como tú bien has indicado. Esto ha servido, simplemente démonos cuenta, además, que la última reunión que habían tenido fue en la cumbre del G20 en Bali, el 14, ya no me acuerdo de la fecha de cuándo fue la cumbre de Bali, hace unas semanas. Ahí, lógicamente, ya se había preparado este descongelamiento o deshelamiento de relaciones, que no significa que le vengan amigos. Dicen que al enemigo hay que tenerle cerca y observarle. Démonos cuenta que se habían roto los intercambios más básicos de la diplomacia, que son la información entre los titulares de defensa. Ahora parece que se va a reanudar los intercambios de información entre titulares de defensa de los dos países e intercambiar información entre los líderes militares de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, tanto de China como de Estados Unidos, y la comunicación de los navíos de ambas potencias, porque ahora veremos todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado para llegar hasta este punto. Es decir, estaba en suspenso las relaciones tanto con Rusia como con China. Con China, desde hace poco más de un año, recordemos, Nancy Pelosi, la presidenta de Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue a visitar como representante de Estado a otro Estado, dándole categoría de Estado en derecho internacional a la representante de Taiwán, que por cierto, ahora veremos también las próximas elecciones dentro de pocos meses en Taiwán. Y se visitó el Parlamento taiwanés y se hicieron operaciones militares conjuntas y se dijo hace menos de un año que Estados Unidos apoyaría a esa presidenta que es pro independencia de Taiwán, que Estados Unidos apoyaría siempre a Taiwán. Bueno, pues el incremento de las tensiones ha ido desde entonces hasta ahora tan increciendo, es decir, el incremento de tensiones más amplio en zonas como el mar de la China Meridional, en las aguas, unas aguas por las que pasa el gran porcentaje del comercio mundial. Acordémonos del affair, del asunto del un globo, 2 globos, 3 globos, globo espía, globo sonda. Recordemos las sanciones de los Estados Unidos, la jugada para contener sin éxito el desarrollo económico y dando trato discriminatorio e injusto a empresas chinas para detener, repito, el desarrollo económico y tecnológico de China. El crecimiento, como ha dicho Xi Jinping ahí en San Francisco, ha reiterado el crecimiento y el desarrollo de China, están guiados por su propia lógica inherente, reclama su propia soberanía, y no serán frenados por fuerzas externas. Biden ha reiterado ante Xi eso de que nuestras reuniones son francas, directas y útiles, y con la credibilidad que tienen los demócratas progresistas bidenianos, que donde dicen digo, dicen luego Diego. Washington ha dicho ahora, después de lo que acabo de comentar de hace escasamente un año de Nancy Pelosi, ahora dice que Washington nunca respaldará un cambio unilateral, es decir, una independencia unilateral de Taipei, es decir, de Taiwán independiente, ninguna ruptura del status quo. Biden ha pedido a Xi que respete la independencia de las elecciones presidenciales que se van a celebrar en Taiwán a principios del próximo año, que por cierto daban ganador al Partido Demócrata Progresista, pero se ha logrado una coalición de partidos en contra, entre ellos del conservador Kuomintang, Hou Yu-i, y de los otros partidos, todos en unión contra la actual presidenta, y tiene visos en enero del 2024 de salir una coalición a favor de la República Popular China y de mantener buenas relaciones con la República Popular China. Yo de este pacto lo único que diría que lo único que se ha logrado es un medirse las fuerzas, es un
decir hasta dónde estos están dispuestos a seguirnos el pulso. La situación económica ahora la veremos también de China y de Estados Unidos. El pacto sobre la producción ilícita de fentanilo es curioso, me ha hecho mucha gracia esto del pacto de la producción ilícita, es decir, hay producción lícita de fentanilo, por lo tanto. El fentanilo es un potente opioide que se cobra la vida de más o menos 200 estadounidenses al día. Es un opioide sintético, hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, y se pide que el gobierno chino controle la salida de su territorio de los productos químicos que luego son cárteles de narcotráfico de México que usan para fabricar el fentanilo o mezclarlo con otras drogas y venderlo ilegalmente en los Estados Unidos y luego beneficiando a las finanzas oscuras de Wall Street. China perseguirá, dice, a las empresas que producen los precursores del fentanilo, esas sustancias químicas que se utilizan como materia prima para la producción. También se ha pedido que se levantase, no sé si se ha logrado, esas sanciones USA que vienen desde la época del gobierno Trump del 2017-2020, sanciones que iban hasta en contra del Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China, por abusos supuestos sobre minorías musulmanas, es decir, unas minorías que son los uigures de Xinjiang. Han pedido a bombo y platillo mayor número de tráfico aéreo, cooperación mutua en economía, en comercio, agricultura, cambio climático, inteligencia artificial, bla, 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 bla. El fentanilo. Decía que me hace gracia lo del fentanilo porque el fentanilo como tal ha sido desde los años 90, nació en las medicaciones de calmantes y de analgésicos de las consultas médicas de los años 90 en Estados Unidos de un producto llamado oxicodona. Como las empresas farmacéuticas en Estados Unidos, las empresas de drogas legales son las que dominan no solamente el mercado, dominan la política, y lo que se busca con estas drogas, como siempre, como con cualquier droga, es fragmentar la sociedad y destruir los mecanismos de comunidad. Se hizo una promoción muy fuerte en los años 90 de estos calmantes adictivos como la oxicodona. Y como en Estados Unidos no hay una sanidad pública, cuando alguien tiene enfermedades que cursan con dolor y que no tienen acceso público a fisioterapia, a unidades del dolor o a operaciones porque son costosas, se automedican y iban a estos calmantes tipo oxicodona antes y ahora. Pues lógicamente hay millones de adictos a los medicamentos en Estados Unidos gracias a las industrias de las drogas legales, es decir, las farmacéuticas. El fentanilo cuesta apenas unos céntimos de producción y actualmente es lo más adictivo que hay. Los consumidores incluso no saben que están consumiendo fentanilo cuando están consumiendo, por ejemplo, cocaína adulterada o que están consumiendo otras drogas adulteradas con fentanilo. Estamos ante un sistema federal en los Estados Unidos totalmente fragmentado. Es curioso que cuando llaman a una persona en Estados Unidos porque está enferma con una sobredosis o que le ha dado un infarto por esa sobredosis, el llamar a esa especie de SAMUR para la policía y la policía hace junto a la labor del SAMUR una, por así decirlo, una punición, no una curación, porque van a ver a castigar qué drogas hay dentro de la casa. Yo diría que este encuentro ha servido para saber qué tan de cerca están los Estados Unidos y la China de un conflicto por y en Taiwán. China y USA se han medido el pulso y ha habido un aparente momento de descongelar esta glaciación, que para mí va a seguir, de lo que ha pasado durante todo el último año y medio. Me ha hecho gracia también los mercados financieros, es decir, en España, en Europa, en Estados Unidos, que se han puesto, bueno, claro, los mercados financieros hay varios tipos en la macroeconomía de mercado, los mercados financieros y los mercados industriales de las industrias de producción productiva. Los mercados financieros han tenido momentos de alza, eso que llaman en finanzas los Goldilocks o momentos de ricitos de oro. Goldilocks es de ricitos de oro. Es decir, una economía que no es ni demasiado caliente ni demasiado fría.
pues bueno, yo creo que también están beneficiándose los especuladores financieros, pero la economía real no se está expandiendo, al contrario, se está contrayendo y no vamos a evitar, y no quiero ser agorero, y lo vengo diciendo desde hace meses, una recesión en Occidente. Los mercados, a pesar de sus especuladores financieros, están festejando esta distensión, este descongelamiento, pero bueno, Japón, voy a poner el caso, ya está en un momento de recesión o de deflación. Su PIB ha caído un 2,1% anual en el tercer trimestre. Reino Unido, si nos fijamos en el dato de inflación, ha mejorado, ha pasado del 6,7 al 4,6, pero la situación, luego ya lo veremos, cómo está la población y la ciudadanía en Reino Unido. Solo fijarse en los datos de la inflación y no fijarse en los otros datos macro no nos va a hacer, o muchos analistas nos vamos a caer en el engaño de ver que se está alejando la recesión, que se está alejando la depresión, que se está alejando la desaceleración. Los esfuerzos de los Estados Unidos por estrangular a la economía china no han funcionado y no están funcionando. Los expertos occidentales, y ahora voy a tratar este tema para ir centrando el final de este análisis, de esta pregunta, los expertos occidentales continúan vendiendo la moto y repitiendo es el siguiente mensaje en 4 puntos que voy a romper sus 4 puntos. El 1. El mercado inmobiliario chino está implosionando. Luego diré sí y no. Segundo, el anterior crecimiento fenomenal, porque toda la pijería financiera utiliza mucho el término fenomenal, el anterior crecimiento fenomenal chino ya ha terminado. 3. La economía china desde el COVID, curiosamente desde el COVID, ese agente que trastocó tanto el mundo, se está paralizando. Y cuarto, la economía china terminará siendo, dicen estos analistas financieros, Wall Street y Londres, terminará siendo como la economía del Japón, estancada en un mar de deuda. Pues bien, ha habido cambios también en la política interior dentro del Partido Comunista Chino y dentro del Ministerio de Economía. Vemos que el anterior ministro era Li Keqiang, que estuvo del 2013 al 2023, tenía un objetivo hasta el 11 de marzo del 2023 y ahora es Li Qiang, no confundir. Li Keqiang, el primero, más educado en las escuelas occidentales y muy pro-occidentalista, entre comillas, lo que se puede ser pro-occidentalista en el Partido Comunista Chino, y Li Qiang, que está más por un retorno a las raíces del socialismo chino, el actual. El objetivo de crecimiento que dicen de China, que era del 5%, el Fondo Monetario Internacional ya lo fija en el 5,4%. El resto de países fundamentales o grandes de Occidente están con crecimientos exiguos muy por debajo de todo esto. El objetivo de déficit de Li Keqiang era del 3% y se está consiguiendo. Está habiendo un incremento de gastos de defensa del 7,2% y la tasa de desempleo en el 5,5%. Cuando se dice que la burbuja inmobiliaria de China ha estallado, sí, ha estallado. Y algunos grandes promotores inmobiliarios, que ya los hemos comentado en este programa, promotores inmobiliarios del sector privado, están quebrando. Pero es una voladura controlada. Fue un gran error que están admitiendo los líderes del Partido Comunista Chino adoptar el modelo capitalista occidental para el desarrollo urbano. Porque en lugar de poner la construcción de viviendas, gran parte o la mayoría en el sector público, para construir viviendas de precios de venta asequibles o construir viviendas para alquileres razonables, los cientos de millones de ciudadanos chinos que se han desplazado en estos últimos 15 años de las ciudades para trabajar allí, el gobierno del Partido Comunista Chino permitió que los promotores privados, propietarios multimillonarios, hicieran el trabajo. Se creó una burbuja como las burbujas que se han creado inmobiliarias en Occidente, con una diferencia. Y sí, la deuda general del sector capitalista de China se ha disparado. En China hay 2 sectores, el sector capitalista y el sector del Estado. Todavía existe una economía fuerte y una economía del Estado. ¿Qué solución que va a haber de esto? O se liquidarán muchos de estos promotores privados multimillonarios. Liquidar, quiero decir, liquidar su actividad económica,
o bien se reestructurará, sería un error, la deuda privada con dinero del Estado. Pero no significa que la República Popular China sufra una crisis deflacionaria. La relación deuda-PIB en China es solo el 12% del promedio de las economías del G7. El Estado posee enormes activos financieros para poder gestionar fácilmente la caída de la propiedad. El gobierno acaba de anunciar, además, con este cambio de gobierno económico más socializante, que va a crear una nueva Comisión Financiera Central que va a sustituir al Banco Popular y al regulador financiero que existía hasta entonces en el control del sector financiero privado de China. Es un incremento en la tentación de intervenir en la asignación del capital y del crédito, ya sea por riesgo o por fallas de gestión o por directivas políticas. Y entonces hay analistas en Londres, que les sigo, analistas en Wall Street, como George Magnus, que es una Cassandra funesta, yo llamo Cassandra funesta, porque lógicamente él tiene que defender su posición de ultraliberal, en lo que dice que el comunismo, evidentemente ve China como comunista. China es como mucho un capitalismo de Estado o una transición al socialismo, es un capitalismo de Estado. Dice que Xi Jinping no podrá salvar a China comunista del desastre y que va camino del Japón, como he dicho antes. Querrías también indicar que Xi Jinping ya no confía en los economistas educados en Occidente. Por eso ha hecho todas estas nuevas regulaciones y de quitar el Banco Popular como hasta ahora controlaba el sector privado. El Banco Popular, hasta ahora creado por el anterior ministro, criado en las universidades anglosajonas, era un banco fortaleza de la economía tipo neoclásica. Hay que liberar al sector financiero, como clama George Magnus desde Londres. Pues liberar al sector financiero en Occidente, en Europa y en Estados Unidos nos dio la crisis 2007-2008. Así que mucha liberar el sector financiero y luego nos cae en crisis como la del 2007. Y luego que le salve el Estado, eso sí. Los líderes del Partido Comunista Chino aún, todavía, no llegan a convertir a estos especuladores financieros e inmobiliarios en propiedad pública, es decir, nacionalizarles. ¿Por qué no lo hacen? Porque algunos líderes de estos colectivos del Partido Comunista tienen vínculos personales. Su hijo, su mujer o ellos mismos tienen parte de estas empresas. Es decir, santa purga que necesaria sería en una situación así. La economía china no está en recesión. El Fondo Monetario Internacional, como he dicho, le ha incrementado sus perspectivas del 5 al 5,4% de crecimiento del PIB. La construcción inmobiliaria, además, está en apuros, sí, con ajustes y con voladuras controladas. Pero, en cambio, y es lo que no quieren hacernos ver los economistas de Oxford, son que la construcción industrial productiva en China está en auge. China ya, y para que os hagáis una idea, China ha construido ya tantas fábricas de paneles solares como para satisfacer la demanda de todo el planeta. Ha construido tantas fábricas de automóviles para fabricar todos los autos vendidos en China, en la Unión Europea y en Estados Unidos. A finales del 2024, a finales del próximo año, en solo 5 años, ha construido tantas fábricas petroquímicas como las que ahora tiene Estados Unidos y el resto de Asia. Y si vamos a los proyectos de infraestructura y ferrocarriles de alta velocidad, hombre, da vueltas a los Estados Unidos. Xi Jinping se habrá quedado con los pelos de punta cuando ha bajado del avión y le han pasado por las calles de San Francisco, desde el aeropuerto hasta donde, y luego todos los alrededores de esta casa victoriana, porque ha visto cómo están las infraestructuras en la llamada primera potencia. La economía china sí, es verdad, está desequilibrada. Hay demasiada inversión, dirán estos economistas de Oxford, y dicen, no hay consumo interno, consumo de iPhone o servicios de turismo y de restaurantes. Los gastos de consumo de los hogares chinos es falso, están creciendo. Por una parte hay una propensión de la propia idiosincrasia china confucionista o confucianana de lo que es el ahorro. Es una mentalidad china secular. Más luego hay una inversión en gastos que se llaman inversiones productivas, no en gastos de derroche, que sí es verdad que los multimillonarios chinos están copiando a los occidentales.
El crecimiento chino se ha basado en una alta tasa de inversión productiva, que no significa un bajo crecimiento del consumo. La relación consumo-PIB, yo os he puesto un gráfico supuestamente baja de la República Popular China, que dicen los economistas de Oxford, la relación consumo-PIB, en comparación con las exitosas economías occidentales, y digo exitosas con ironía, va acompañada de un crecimiento mucho más rápido del gasto de los hogares. Ahí se ve lo que necesita el extra de capital requerido para que el crecimiento del PIB, lo que se necesita de extra de capital. En China vemos que es la última y la antepenúltima Estados Unidos, vemos Reino Unido, Alemania, Francia y la eurozona y el mundo. Y luego el otro gráfico era el que estaba diciendo la relación consumo-PIB. Y estos aumentos salariales de tener tanta industria permiten que no sean además devorados por una inflación controlada. La inflación en China es cercana a cero, si no cero. Por lo tanto, los incrementos salariales que ha tenido China está permitiendo que las ventas minoristas, que es donde se ve realmente si hay consumo, ahí se ve las ventas, el average monthly earnings, la relación consumo-PIB, las ventas minoristas en China crecieron en octubre un 7,6% interanual. Para nada hay un consumidor débil. Japón sí está en estancamiento, porque así lo quisieron sus aliados de Estados Unidos. Crece, que cuando crezcas y me vayas a pasar, te corto la cabeza. Eso es lo que hace Estados Unidos con sus aliados. Y en Taiwán decía que la coalición que se está formando del Kuomintang, cuyo presidente es Hou Yu-i, y el partido llamado de Taiwán, de Kuo Wen-je, anunciada el miércoles pasado, presumiblemente va a derrotar a William Lai, que es el actual del Partido Demócrata Progresista. Termina diciendo que el dirigente chino, en esta cumbre, que iba, por cierto, primero a la cumbre APEC del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, y de paso, pues se tenía que reunir con Biden. El dirigente chino Xi Jinping tenía y tiene 4 ases en la manga frente a Biden. El primero, el hundimiento de la ofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas y la confesión del comandante, el general ucraniano Valery Zaluzhny, de que la guerra está estancada, lo ha dicho en The Economist el 1 de noviembre, después de casi ya 6 meses de contraofensiva. ¿A quién ha beneficiado? Como bien hemos comentado aquí, Roberto, a la República Popular China, que ha duplicado sus exportaciones a la Federación Rusa desde febrero del año pasado, 2022, y este es el primer as con el que ha ido el señor Xi Jinping. Segundo as bajo la manga, la guerra tecnológica de los Estados Unidos contra la República Popular China ha fracasado estrepitosamente, ya que las empresas chinas especializadas compran procesadores rápidos que ya los fabrica Huawei en lugar de los chips Nvidia de América. Uy, me ha quedado bien lo de Nvidia de América. Y otros productores de los Estados Unidos. Y terceras, la guerra en Gaza desencadenada o provocada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre da a China la posibilidad de actuar como el líder de facto del sur global, en oposición a Israel, un aliado de Estados Unidos. Por ello, China, antes y después del conflicto, está exportando ventajosamente hacia los países musulmanes mucho más que ya los Estados Unidos. Este es el tercer as. Y el cuarto y último as es que la Armada de Estados Unidos, indicaciones, que tengo aquí varias hojas de indicaciones, desea evitar toda confrontación con la República Popular China en la región del Pacífico Noroeste, así como en las aguas territoriales del Mar de China Meridional, donde los miles de misiles superficie antibuques y millar de aviones de guerra china de 4ª y 5ª generación del Ejército Popular de Liberación confieren una ventaja aplastante en términos no solamente de número, sino de potencia de fuego sobre su territorio. Recuerdo las palabras del mes de mayo de Henry Kissinger a The Economist. Nos encontramos en la situación clásica, que es lo que yo veo, el peligro desde hace meses, una situación clásica a los años muy cercanos a la Primera Guerra Mundial, en la que ninguna de las dos partes, ninguna de las potencias, dispone o disponía de un gran margen de concesión
política y donde toda perturbación del equilibrio puede conllevar a consecuencias catastróficas. Un eminente consejero del Partido Comunista Chino que he traducido del inglés para aquí y voy a abreviar, Jin Canrong, que es profesor de la Universidad de Renmin, una universidad que está en el distrito Haidan en Beijing, declaró a prensa occidental a The Observer el 9 de noviembre que el mundo actual ha entrado en una era de gran lucha. El antiguo orden, el viejo orden, dominado por Occidente, está desintegrándose, pero el nuevo orden todavía no ha sido establecido. Jin Canrong ha comparado la situación mundial actual con el sangrante periodo de los estados beligerantes en el interior de China desde una etapa histórica de caos en China del año 475 a.C. al 221 a.C. Por otro lado, en los Estados Unidos, la expansión de su arsenal nuclear de la República Popular China, no se dan cuenta que ha pasado de tener China en el año 2020, año COVID, tenía 220 ojivas nucleares y de aquí al 2030 ya va camino de las 1000 ojivas nucleares. El Foreign Affairs del 10 de noviembre, una serie de analistas escandinavos, Taylor Freiberg, Henrik Stelhene-Wing, Magnus Langseth, decían que los analistas chinos han temido otro error de Biden, que haya bajado con sus palabras y con sus amenazas el umbral de utilización del arma nuclear, en especial la utilización de un ataque nuclear limitado en caso de que hubiera un conflicto en Taiwán. Recordemos lo de el apoyo de Nancy Pelosi y las palabras de los demócratas diciendo que hasta se utilizaría lo que fuera para defender a Taiwán. Por lo tanto, el ejército americano ha adquirido con eso, a los ojos de los chinos, unas capacidades que pueden ser utilizadas para destruir, para degradar de manera significativa a las fuerzas nucleares chinas. Y esto ha hecho una escalada nuclear también en China. Nos estamos ganando un Armagedón por culpa de tanto estúpido, porque entre la escalada rusa y la escalada china provocada por todo esto, y además diría que el posible candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Gavin Newsom, que es candidato, si bien Biden o se retira por razones de salud, porque ya termina hablando solo con las plantas, o bien porque las finanzas personales y familiares de Biden investigadas en el Congreso explotan todavía más, o porque en plena elección el que quiere ser nuevo POTUS Biden cae enfermo. Pues bien, este candidatable seguro que es Gavin Newsom, digo seguro en el sentido de que es el candidato de los demócratas, expresó su apoyo hace días a la política, de volver a la política de dar marcha atrás y de volver a la política de una sola China, así como su deseo de no ver a Taiwán acceder jamás a la independencia. Están replegando velas por la situación de debilidad internacional de Estados Unidos, no porque quieran a China. Newsom ha hablado de renovar la amistad con China, rechazar clara la independencia de Taiwán, es decir, rechazar la vía de la unilateralidad. Estamos viendo lo que ha balbuceado Biden antes y después de llamarle dictador nuevamente. La potencia y seguridad crecientes, es muy extenso, pero quiero una última cosa, simplemente para que veáis que esto no va de amistad, de abrazos y de amores, sino de medirse las fuerzas. La creciente posición de fuerza de la Marina china y de la aviación de China en el mar de China Meridional hace que los incidentes se han multiplicado hasta tal punto que la prensa no los comenta, pero son muy graves. Por ejemplo, el 17 de octubre, el mes pasado, un funcionario del Pentágono dijo que desde el año 2021 se han producido más de 180, casi 200 incidentes contra aviones militares de los Estados Unidos en el mar de China Meridional, y que esta cifra está aumentando porque los aviones de combate chinos interceptan a los aviones, por ejemplo, aviones no solo norteamericanos, sino aviones de Canadá, que, por ejemplo, estaban en la zona de Corea para vigilar las sanciones a Corea, y los aviones chinos iban como verdaderas avispas
a atacar entre comillas, a expulsar del mar territorial de China a los aviones canadienses y norteamericanos. Y ha habido más de 180 incidentes, y la rama convencional de las fuerzas chinas en balística del Ejército Popular de Liberación es la mayor fuerza de misiles terrestres de todo el planeta. Tiene 2.200 misiles balísticos y de crucero con armamento convencional suficiente para todos los buques que hay de la Marina norteamericana por la zona, hacerles desaparecer. Y esto lo dice hace 2 años, ya lo advertía el mayor Christopher Michal en una publicación del ejército norteamericano, la Army University Press. Y en cuanto a lo de los chips, no me enrollo más, en cuanto a lo de los chips, lo que decía de Huawei es que el 7 de noviembre del año 23 de este año, el gigante chino de Internet Baidu encargó 1.600 chips de inteligencia artificial Axten 910B, los expertos en informática saben a lo que me refiero, se los ha encargado a Huawei, porque ya son similares, comparables a los tratamientos gráficos de la tarjeta Nvidia de los Estados Unidos. Por lo tanto, han intentado cortocircuitar el crecimiento tecnológico de China, han intentado cortocircuitar el crecimiento económico de China, y les está saliendo rana, como ha pasado con sus errores tremendos hacia Rusia y expulsarla definitivamente de Europa. Y en cuanto a explotar la crisis de Gaza, es muy largo, no me voy a extender, eso comentaré un día cuáles son las relaciones de Israel con China, si lo queréis oír. Lo único que terminaría en esta pregunta es que el orden mundial es caótico, sí, ahora más caótico que nunca, pero el elemento más peligroso, y lo ven los chinos así, y Jim Cameron en The Observer, como he dicho antes, la publicación The Observer, ve que el conflicto Rusia-Ucrania y dice que Ucrania es un agente, el actual gobierno, un agente y una marioneta de los Estados Unidos, dice que es el conflicto más peligroso para la paz y la seguridad del planeta. Pues creo que mejor explicado, imposible, muchos detalles, y en esos detalles a veces pequeños que la gente y los medios tradicionales no ven, como cosas así como el gesto curioso que hizo, ¿no? Pero creo que lo has explicado perfectamente. En este teatro, en esta danza de ese teatro, mencionar también que hace unos días Putin firmó un decreto para enviar también una delegación de Rusia a San Francisco y ahí estar en bajo perfil, pero pues ahí estar también viendo, y Estados Unidos también comprometiéndose a tratar con dignidad a la delegación rusa que participa en este foro tan importante. Me preocupan 2 cosas, solo por mencionar que parecería ser que Biden se presenta también en esta danza de teatro, como bien dices, el teatro, me gusta esta palabra de teatro, y conservar también el equilibrio. Se presenta Biden como con sus esbirros, ¿no? Es decir, toda una ola del Océano Pacífico, una ola pintada de barras y estrellas de Estados Unidos, es decir, Biden cabalgando, aunque ya viejo, y a su lado México, Chile, Perú, que unidos, México, Chile, Perú y Estados Unidos presentarían todavía la ola de hegemonía de Estados Unidos frente a una China que viene con otra ola y que choca, ¿no? Ese es como también un cuadro pictórico, ¿no? Una obra de arte, ahí ya me aventé a tu estilo, pero parecería ser así, ¿no? O sea, como plantar cara frente, como decirle a China, mira, pues finalmente Perú y México estaban como peleados, pero pues están aquí, y está a mi lado Perú y está a mi lado Chile, que a su vez tienen el litio, juntando con México, pues tienen, creo que litio para abastecer a todo el mundo, por los hallazgos que se han hecho en México y por el triángulo entre Perú y Chile, pues también tienen litio para aventar para arriba, y no para regalar, sino para abastecer al mundo. Entonces, Estados Unidos se presenta así como fuerte, y a pesar de tener estos gobiernos contestatarios
aparentemente a Estados Unidos, pues Boric fue, o sea, el presidente de Chile, fue López Obrador, a pesar de que no quería darle legitimidad a Dina Boluarte de Perú, y ahí estuvo finalmente Perú. Ese es por un lado, y por el otro lado también me preocupa que no queden atrapados nuestros países latinoamericanos, los países hermanos. ¿Por qué? Porque pueden quedar atrapados entre las fuerzas tectónicas de las dos potencias de China y de Estados Unidos, ¿no? Se empiezan a hacer tratados, se empiezan a negociar, a limar asperezas entre Estados Unidos y China, y luego dejan atrapados a los países latinoamericanos. Por ejemplo, en el fentanilo, parecería ser que ahora pues China y Estados Unidos como que le están empezando, pues no echar la culpa, pero sino la responsabilidad, por ejemplo, a México, de que pues, tú páralos, ¿no? Tú páralos, cuando el consumidor y el productor sale de China y se lo consumen en Estados Unidos, pero entonces México es como el culpable si no los detiene. Cosas así que pues lastimarían las perspectivas y el futuro de los pueblos latinoamericanos, que eso es muy importante. Y fentanilo es solo un tema, hablar de la producción de muchas cosas de exportación o de reetiquetado que a veces se hacen en China y se dicen que se producen en los países latinoamericanos porque es un reetiquetado y luego se importan hacia Estados Unidos. Entonces sí es grave eso en la cuestión de la soberanía económica de los países latinoamericanos. Bueno, dicho esto, pasemos al siguiente tema. Javier, a ver, ¿qué es esto de los movimientos diplomáticos, pero militares también, de Rusia y de Estados Unidos? Te escuchamos, que esta va a estar buena. Sí, yo quería comentarte a lo que has dicho antes, que me gustaría que los gobiernos, como mi propio gobierno y como todos los gobiernos del mundo, en este caso los gobiernos de Perú, México y Chile, supiesen jugar en pos y en favor y a favor de sus pueblos y de sus soberanías nacionales, que supiesen jugar no como mero jugadores de una sola baraja, que supieran jugar con varias barajas a la vez en pos y beneficio de sus propios pueblos. Porque si solamente se ponen en un lado de una ola y como enfrentados a la otra ola, ni les interesa estar en una ola excluyente ni en la otra ola excluyente. Les interesa que las olas choquen entre sí y que ellos recojan los pescados de ambas olas. Eso en cuanto a lo que estabas comentando. En cuanto a la interpretación de la actividad diplomática rusa, ya hemos dicho que desde la época de los zares y después desde la época soviética, no me voy a extender, pero la política de Rusia siempre ha girado o ha querido estar como agente reconocido dentro de Europa y dentro de eso que era, recordemos, el G7, que el devino G8, pero a pesar de eso, me voy a la entrevista que Moses Mendelssohn, el historiador Moses Mendelssohn, ha hecho a un historiador y profesor universitario, Michael Cali, de la Universidad de Montreal, en cuanto a, es un especialista en las relaciones tanto de la Unión Soviética como de la Rusia actual y sus relaciones con Occidente, con Europa occidental y con los Estados Unidos. Es autor de varios libros, además, el Silent Conflict, A Hidden History of Early Soviet-Western Relations, y Una guerra sorda, la emergencia de la Unión Soviética y las potencias occidentales. Y ahí se ve claro que el error que ha tenido siempre Europa, hablo de Europa porque Estados Unidos, ya lo decía Alexis de Tocqueville, que los dos grandes enfrentados en el futuro, en sus libros La democracia en América, decía que los dos grandes enfrentados serían Estados Unidos y Rusia, y cuando Rusia todavía era la Rusia de los zares. Pero Europa debería de haber sabido jugar, a esto que digo yo de jugar con ambas barajas, y a ver, el interés nacional ruso era y ha sido siempre permanecer, ya sea con los zares, ya sea con los comunistas de la Unión Soviética, o ya sea actualmente con el gobierno del nacionalismo de Putin,
siempre ha querido permanecer en una misma política internacional, que es la de velar por su seguridad, el realismo en política, velar por su seguridad frente a los estados que le amenacen, la protección de sus fronteras y en suma es el realismo o el neorrealismo del que siempre ha hecho prueba Rusia, independientemente de los regímenes políticos que han estado sobre Rusia. Y por lo tanto, el desprecio permanente que ha tenido Rusia en la historia, pensemos que cuando se habla del pacto Molotov, es decir, la época soviética, pacto del ministro de Stalin, Molotov, con el ministro de Adolf Hitler, Ribbentrop, ese pacto fue empujado por el propio Occidente, y lo dice este historiador, porque la Rusia, no me he ido hasta la Rusia de los zares, quiero llegar a la Rusia de ahora, la Unión Soviética ya intentaba ser admitida en contra de la Alemania nazi e hizo pactos con Estados Unidos del 33 al 34, la Unión Soviética sí, con Francia, la Unión Soviética del 32 al 35 y del 36 al 37, con Inglaterra del 34 al 36, con la Italia fascista del 33 al 35, con Rumanía del 34 al 36 y con Checoslovaquia del 34 al 38. ¿Qué quiero decir con todo esto? Salvo Polonia, el interés siempre y la reacción siempre de Rusia, antes con los zares, cuando tuvieron ese pacto durante la Primera Guerra Mundial de potencias, Francia, Reino Unido y Rusia, y luego los pactos que se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, se buscaba, antes de esta aberración que fue el pacto Molotov-Ribbentrop, buscaban una salida de reconocimiento de como ser una igual en Europa. Ahora hemos visto cómo después, ya en la Rusia postsoviética, Rusia volvió a intentar acercarse, y siempre he dicho que Putin era un occidentalista. Todos los de San Petersburgo frente a los de Moscú. Los de San Petersburgo tienen tendencia, ya lo decía Dostoyevsky, de ser muy pro-occidentalistas frente a los eslavófilos, que son los más tradicionales que están o estaban en Moscú, por decirlo simplistamente. Rusia ha querido siempre estar en Occidente, o mejor dicho, en Europa, y Europa ha sido tan estúpida, guiada, avasallada de la mano de Estados Unidos, de expulsar a Rusia, volcarla hacia el lado asiático, en este caso beneficiando a la República Popular China, y Europa quedarse destrozada y quedarse hundida económica y socialmente. Lo que están preparando la Unión Europea ahora es monstruoso y me ha llegado en dossiers que los países escandinavos, que son ahora las piezas juguete que está utilizando Estados Unidos, los países escandinavos y los bálticos, fundamentalmente Dinamarca, está preparando o podría impedir que los petroleros rusos llegasen a los mercados para que las naciones occidentales, en estos conciliábulos de Bruselas, están explorando formas más sólidas de imponer un límite de precios al crudo de Rusia, y que están elucubrando que los buques cisterna petroleros rusos que navegan por las aguas danesas, es más o menos el 60% de la exportación total de petróleo ruso por vía marítima a través del Báltico, que el G7 está intentando, G7 dominado por la anglosfera, un plan de guerra suicida de la Unión Europea, porque claro, quieren decir, vamos a retener, vamos a impedir que los petroleros rusos lleguen a los mercados internacionales, les vamos a limitar diciendo, bueno, es que las aseguradoras occidentales tienen que ver el contenido, pero ¿y si no tienen ya los petroleros rusos aseguradoras occidentales y no necesitan también ver las cargas de estos buques ni ver los estados financieros falseados, porque quieren obligarles con estos registros y con estos bloqueos a que vendan el petróleo por debajo del $60 barril que le ha impuesto unilateralmente el G7 y la Unión Europea. Por lo tanto, Rusia está teniendo una situación de tensión muy fuerte. La actividad diplomática militar de Rusia, voy a empezar por ella, en el sur de Asia, por ejemplo, ha sido realizar nuevamente
bueno, por primera vez, ejercicios navales con Myanmar, que esto es Birmania, la antigua Birmania, un país curioso, es una dictadura actualmente militar, hay más de 100 grupos étnicos, que era la antigua Birmania. Todo lo que ha tocado el Imperio Británico termina dividido y enfrentado entre grupos religiosos o grupos políticos. Es el divide et impera de todo el postcolonialismo anglosajón. Limita, como sabemos, Birmania con la India, con Bangladesh, con China, con Laos y con Tailandia. Era una república parlamentaria unitaria. Hubo unas elecciones en noviembre del 2020, luego la pandemia y luego un golpe de Estado en el 2021. El actual dictador es el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas, es también el primer ministro, es también el presidente. Que sepamos, la guerra civil en Birmania o en Myanmar ya se ha dejado más de 37.000 muertos, 700.000 exiliados o desplazados, y más de casi 15 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Pero es de esos conflictos que no se ven, como el conflicto de Yemen. Hay conflictos que se ven, que son conflictos de primera, y conflictos de segunda, que como si esos seres humanos fuesen de otra naturaleza. Y por lo tanto, ahí ha habido unos ejercicios navales por parte de Rusia, que ha utilizado las aguas de Myanmar para poder hacer sus ejercicios, y nadie habla de los genocidios, ni de los rohingyas, ni de absolutamente nada. También ha hecho envío de barcos a Bangladesh, Rusia, por primera vez en medio siglo, porque en Bangladesh ya lo hizo hace 50 años, cuando el maravilloso ejército de Reino Unido lo descolonizó. En los años 70 estaban las aguas llenas de minas y la gente moría. Y en el año 71 la antigua Unión Soviética hicieron esta limpieza de minas que duró del 72 al 74. Pues bien, ha habido actualmente la segunda vez que rusos han estado en esa zona, en esas aguas, porque ya digo, anteriormente fue en la época soviética, limpiando minas, 800 marineros entonces de la Armada Soviética, y trabajaron 26 meses y murió, por cierto, un ruso de la era soviética. Ahí Rusia ahora ha hecho ejercicios de guerra también en esas aguas. Y Rusia ha tenido también en estos días conversaciones militares diplomáticas con la India, porque si bien los planes de Occidente es de dividir, desgajar a la India de los BRICS, enfrentarla a los BRICS y enfrentarla a China y por ende a Rusia, la India, el mayor exportador de armas ruso, Rosoboron Export, aquí tengo los datos de Alexander Mikheyev, que es el director general, es el mayor venta de armas en la India, es de Rusia, y han acordado producir en esta semana conjuntamente armas aeronáuticas y todo tipo de armas. Es decir, es el mayor proveedor, como digo, de armas de la India a Rusia, con una participación del 45% de todas las importaciones de la India en defensa del año pasado. Estos son datos del informe SIPRI del año 23. El SIPRI es el Instituto Internacional de Investigación para la Paz en Estocolmo. Lo que estaba diciendo de fabricación conjunta de armas y de venta de armas, entre otros aviones de combate Sukhoi 30 Mk1, proyectiles, tanques, vehículos blindados, y producción conjunta de Rusia y de India del fusil de asalto Kalashnikov AK-203. Todo esto en una India que luego veré tiene pactos también con los Estados Unidos en cantidad de desarrollo. Por lo menos la India sabe jugar a dos barajas. No sé si es bueno o si es malo, pero juega a dos barajas. Poco después de las últimas conversaciones, todo esto que ha hecho Rusia esta semana con la India, con Bangladesh y con Myanmar, hace días antes, el 10 de noviembre, había habido las conversaciones diplomáticas militares de Estados Unidos con la India, lo que se llaman 2+2. Ahí estuvo el ministro de Defensa indio Rajnath Singh, el ministro de Asuntos Exteriores Jaishankar, y estuvo Anthony Blinken y Lloyd Austin en el quinto diálogo ministerial de eso que llaman 2+2, es decir, 2+2, USA-India. Ahí han acordado
realmente, si solamente mirase eso, parece que la India es un agente de los anglosajones, pero luego lo contrasto con la otra información que acabo de dar. Lo que han acordado días antes de reunirse los indios con los rusos es promover un orden internacional resiliente basado en reglas, bla, 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 respetando el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, la soberanía, la integridad, que se lo cuenten a los de Gaza, y garantizar la paz y la seguridad de todos. Luego, que ayudarán en la reconstrucción de Ucrania, porque el negocio, ya lo veremos luego más adelante, el negocio ahora ya no es la guerra, sino la reconstrucción en Ucrania. La India se ha mostrado y ha reiterado su apoyo a Israel. Estados Unidos e India apoyando a Israel contra el terrorismo. Hay que entender también que la India tiene terrorismo islámico o islamista, y por lo tanto, pero bueno, la neutralidad se puede demostrar de otras maneras, ¿no? Y la cooperación, ha habido acuerdos militares, igual que lo ha hecho con las empresas rusas que he dicho antes, y he puesto un ejemplo. Aquí ha habido acuerdo general de la empresa General Electric Aerospace con la empresa de la India Hindustan Aeronautics Limited HAL, y aquí va a fabricar motores a reacción GF414 y también el mantenimiento y reparación y revisión de las aeronaves, de los buques que estén a mitad de viaje de los Estados Unidos, y reparar los aviones y los drones de vehículos aéreos no tripulados. Yo que Rusia y yo que Estados Unidos diría, y mi tecnología que la está manejando uno, como está manejando también la del otro, no habrá cruces de información entre las tecnologías americanas y las tecnologías rusas. Ha habido este diálogo comercial estratégico India-Estados Unidos sobre control de exportaciones, transferencias de tecnología, el acuerdo de suministros de seguridad del suministro, lo que se llama SUSA, S-U-S-A, es prioridad clave, una mayor integración de los ecosistemas industriales de USA y de India, y al mismo tiempo fortalecer la resiliencia y la cooperación en un marco de ecosistema acelerado de defensa Estados Unidos-India. Y ojo, el mayor vendedor de armas de la India es Rusia, para que veáis los juegos de las alianzas. Esto que llaman los Estados Unidos el Indus X, desde que se lanzó la iniciativa en junio del 2023, una sesión de estrategia para inversionistas, por supuesto, las inversiones, los business es lo que mueve el mundo, en Nueva Delhi el 8 de noviembre, para buscar capital para innovación en I+D+I y sobre todo en industrias militares. Lanzaron una serie, la Indus X Gurukul Education, para que las nuevas empresas aprovechen las oportunidades de capital humano de negocio para atraerlo a las industrias de defensa y de tecnología, de alta tecnología. La bienvenida de la India en la membresía que ha tenido de pleno derecho a esa multinacional que ya comenté una vez, de esos maniobras militares marítimas monstruosas, gigantescas, que son las Fuerzas Marítimas Combinadas, CMF. Terminaría diciendo un memorándum de acuerdo de intercambio y de logística LEMOA, y los otros acuerdos que se han hecho también entre iniciativas entre Estados Unidos y la India son sobre tecnologías críticas y emergentes, la segunda versión del ICE, tecnología cuántica, telecomunicaciones, biotecnología, inteligencia artificial, semiconductores, y todo esto sabiendo que el mayor proveedor de armas de la India sigue siendo Rusia. Y además que ha habido reunión de directores, esto es lo que más me ha llamado la atención, una reunión de directores de la Asociación de Seguridad Mineral, la MSP, la Mineral Security Partnership, celebrada, como no, en Londres este 10 de octubre, donde han estado presentes 14 socios que son Estados Unidos, Australia, Canadá, Finlandia, Suecia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Norte, UK y Unión Europea, la Comisión Europea, Italia y la India. Y esto viene a cuento de lo que decíais de Perú, de Chile y de México. Aquí no le han tenido en cuenta a ninguno de los tres. Aquí no ha estado presente ninguno de los tres en esta reunión de Londres, porque ahí se fija el control de precios sobre minerales
y sobre cadenas de suministros de minerales críticos. Ahí se ha lanzado un proyecto centrado en el litio, 3 proyectos sobre el grafito, 2 de níquel, 1 sobre cobalto, 1 sobre manganeso, 2 sobre cobre, 7 sobre tierras raras. Eso sí, los que deciden son los que acabo de decir, los 14 socios. Hay 7 proyectos en África, 5 proyectos en América, lo mismo los subalternos van a ser los gobiernos de Perú, de México y de Chile en estos proyectos que se deciden en Londres, ojo. Porque la soberanía, todos hablan de soberanía, pero a la hora de la verdad, quien manda es el money. Países productores de minerales que participan, ha estado Brasil, curiosamente Brasil sí ha estado, Indonesia, Kazajstán, Mongolia, Sudáfrica y Zambia. Y en esto el Reino Unido acogió por primera vez a todos los directores de los 14 países que he dicho en la Bolsa de Metales de Londres para presentarles además la tecnología británica del iProMag, que es un reciclaje de imanes de tierras raras, tecnología de procesamiento de hidrógeno de desechos magnéticos, desarrollada, como no, por la Universidad de Birmingham, y liberar y reciclar imanes de los desechos. ¿Quiénes están detrás de aquí? Pues el capital anglosajón. Está para las inversiones Macango Resources, que cotiza en el Reino Unido y en Canadá, que ha establecido filiales en Alemania y Promag Alemania, en Estados Unidos Maginito Cotec, y Maginito Cotec, que es 79% de Mecango y del 20% de Cotec, ha adquirido el IPROMAG, lo que he dicho antes, 23, y realmente han decidido lo que quieren hacer con las tierras raras y con los minerales, porque todas estas historias de que yo quiero ver este país desintegrar como es la Federación Rusa es porque me interesan sus riquezas minerales, sus riquezas gasísticas y sus riquezas petroleras. No es una cuestión de que quieran establecer democracia occidental ni que quieran establecer nada, es una cuestión de luchas de las altas finanzas y de las altas burguesías internacionales transnacionales sobre los pueblos. Bien, pues gracias Javier por este avance, este avance en la reflexión y en la compilación de tantos y tantos datos. Caray, ¿de dónde los sacas? Bueno, pues tienes tus propias fuentes, eso sí, ya lo sabemos. Ya en el siguiente punto, ya lo mencionaste en el anterior, pero solo para cerrar esta cuestión de los movimientos militares, para acotarlo y que quede bien cerradito, movimientos diplomáticos y militares de China y de Estados Unidos, para irnos ya también al siguiente tema de que los crímenes se cometen, los crímenes se cometen en beneficio de sus promotores o autores. ¿Cómo está eso? Y pues adelante Javier para ir avanzando en esta conferencia magistral, como siempre, de fin de semana. Penal en todos los países, en todas las legislaciones, una regla básica es a través de un latinismo cui bono, a quién beneficia. Cuando quieres saber, tienes dudas sobre quién es el que ha cometido el delito, hay que ver entre los posibles candidatos a quién beneficia ese delito. Cuando me dices que los crímenes se cometen, y asiento con la cabeza, que los crímenes se cometen en provecho y beneficio de los autores, la guerra de Israel sirve a los intereses de las altas finanzas, está sirviendo a los intereses de las altas finanzas, al complejo militar industrial y político de corruptos y comisionistas. La guerra en Israel, ¿quién está detrás de Netanyahu o de Netanyahu? Aquí he estado viendo una entrevista a Michel Chossudowski, que se la hacían desde Canadá, desde una web de Canadá. Por cierto, mis amigos canadienses que no se enfaden, pero el francés de Canadá es comme ci, comme ça. Una entrevista en la cual hablaban de la extensión, de la escalada de la guerra, de comprender los juegos, de que este genocidio es perpetrado por el gobierno de Netanyahu, pero quien se esconde detrás de este juego de poder es Estados Unidos y la OTAN. El país objetivo, lo que venimos diciendo en esta guerra, realmente es Irán. Hay que ver cuál es el objetivo de lo que se busca, independientemente de que es apropiarse, como he dicho, de los recursos
gasísticos que hay y, por lo tanto, expulsar definitivamente a los palestinos de esa otra zona de Gaza para ir haciendo la limpieza que se está desarrollando. En un documento del año 95, que yo lo he consultado y que hacía mención Michel Chossudovsky, decía que en este documento que los Estados Unidos tenían planificado primero Irak y luego Irán, y esto eran planes desde los años 90. Esta relación de eje nuevo del mal entre Irán, Rusia, Qatar, y digo Qatar y voy a decir por qué, y por supuesto China por la sombra que hace, y más que sombra ya, a los Estados Unidos. Irán, Rusia y Qatar son el 60% de las reservas de gas natural, y Estados Unidos tiene en reservas el 5% de las reservas de gas natural mundial. Hay una desproporción brutal, 60% uno, 5% otros. El objetivo de este proyecto de guerra, la cuestión palestina, es un pretexto, una justificación. Estamos viendo, además, las prácticas asesinas son similares a lo que se hacía en Irak. Pues estoy pensando en los ataques contra hospitales, en Faluya, ya en Irak, ya se atacaban a hospitales para provocar una guerra con Irán. El despliegue de los portaaviones, de los navíos de guerra de los Estados Unidos, no es para el rescate de Israel contra Palestina. Pensemos que sí, que los palestinos y el terrorismo de Hamas atacan bombas, tal, pero prácticamente se defienden con Kalashnikov frente a las transferencias de fondos y de armas, más de 13.000 millones de dólares que Israel es la cuarta o la quinta potencia militar. Por lo tanto, los bombardeos e invasión contra población que se está haciendo, se busca, lo que decía hace unos días, ampliar la guerra, y se está ampliando a Líbano, a Siria, pero ojo, el objetivo es directamente Irán, y el objetivo es seguir o expulsar a Rusia, esa espinita de Rusia y Siria. El proyecto del Gran Israel, que vimos la pasada semana, el proyecto de reorganizar Oriente Medio, estos proyectos son muy antiguos. Estoy pensando hasta en otro proyecto que se quiere revitalizar, un proyecto de los años 60, que es controlar las rutas marítimas, esto a medio plazo, a través de un canal, el canal Ben Gurion, es decir, un canal que uniría el mar Mediterráneo, por lo tanto hay que expulsar a los palestinos de Gaza, con la frontera de Gaza en el Golfo de Aqaba, en lo que es península de Sinaí, al lado de la península de Sinaí. Es decir, deben de tener, por lo tanto, el control territorial de Gaza, porque son proyectos muy antiguos. El proyecto que he dicho antes, de los 90, de primero Irak, luego Irán, y ahora el proyecto de Ben Gurion Canal. El director de la CIA el domingo pasado fue a Jerusalén. Washington es quien está detrás de todo esto. La clase política occidental se alinea con este proyecto de guerra. Las falsas banderas nos pueden llevar a una guerra regional o a una guerra mundial. Es una guerra, repito y termino, de naturaleza económica. Vuelvo a repetir, 60% de reservas de gas, Irán, Rusia, Qatar, 5% reservas USA, que USA exporta gas y quiere confiscar las grandes reservas. Y todo esto en una situación en la que los países occidentales como Reino Unido, sería un ejemplo, si me lo permites, o si cabe la pregunta, la situación como estamos en países llamados de las primeras potencias de Occidente, digo primeras potencias entre comillas. Tremendo. Antes de ir con, pues quizá el punto final, que sería dos Gardenias para ti, dos Ucranias para ti. Hablando de esto justamente, ¿cómo es que ahí donde se decide todo, donde está la reunión de los 7, los 12, los 28 que se reparten, el cobalto, el níquel, el cadmio, el litio, las tierras raras y todos los negocios en donde no están incluidos ni México, ni Perú, ni Chile? ¿Cómo es que ahí en el reino real
en el Reino Unido hay una crisis de vida y de coste tremendo. Javier, si nos explicas eso para ya después pasar al plan de las 2 gardenias, por favor. Voy rápido porque los datos son sangrantes y escandalosos. En torno a 2 millones de hogares, y digo hogares, pensemos que un hogar puede estar constituido por 2, 3 o 4 personas, 2 millones de hogares del Reino Unido en estos últimos meses se están viendo obligados o bien a desconectar el frigorífico o el congelador ante el aumento de las facturas. Cojo datos de Patrick Butler, editor de política social de The Guardian. Las familias recurren a medidas desesperadas y luchan contra un nivel aterrador de dificultades en medio de una crisis del coste de la vida. Casi la mitad de esos 2 millones de hogares desde el mes de mayo tuvieron, como decía, que desconectar el refrigerador o congelador por vez primera, una señal de que la crisis del coste de la vida todavía sigue afectando a las familias con bajos ingresos. Los datos estadísticos de una fundación benéfica, la Joseph Rowntree, JRF, Joseph Rowntree Foundation, para hacer frente al aumento de los precios y de las facturas, 4 de cada 5 hogares con crédito que tienen crédito universal gubernamental se quedan sin comida, o bien se quedan sin una comida, o bien apagan la calefacción, o bien reemplazan la ropa vieja malgastada con más ropa vieja malgastada, o intercambiándosela unos a otros. No van a comprar, es decir, no hay consumo. La última encuesta de seguimiento de la crisis sobre el coste de la vida de esta fundación, la JRF, encontró que este octubre pasado, una cuarta parte, es decir, en torno a 2,8 millones de los hogares de bajos ingresos en Reino Unido, se están endeudando para comer, tiran de tarjeta para comer y se siguen endeudando para poder seguir comiendo. Un tercio está vendiendo sus pertenencias, es decir, enseres, para poder recaudar dinero en efectivo. 1 de cada 6 hogares usó, y esto es lo que me ha parecido todavía más escandaloso, eso que en Reino Unido se llama las war rooms, las habitaciones calientes. Entendamos qué es una habitación caliente o espacios comunitarios donde hay calefacción para escapar de los hogares helados. Los ministros de Reino Unido, del gobierno de Sunak, que se reúnen para presupuestos militares, batallitas por aquí, batallitas por allá, obvian esta situación. 2,8 millones de hogares en Reino Unido están, al contrario, están reduciendo las ayudas financieras a las familias de bajos ingresos. Hay una declaración en otoño de eliminar los pagos de apoyo, los llamados pagos de apoyo por el coste de la vida. Estas asignaciones que representan unos 12.000 millones de libras de un apoyo al coste de la vida y de la inflación se quieren retirar. Se quieren retirar porque hay que destinarlo para la guerra, para las especulaciones. Me parece curioso que se reúnan para hablar del litio, de la minería y de extender las guerras por el planeta, pero no sean capaces de satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Estamos hablando de, durante los últimos 6 meses, yo hablo ahora de 2,8 millones, pero durante los últimos 10 meses eran 7,3 millones de hogares sin alimentos y sin artículos esenciales en Reino Unido. Y a partir del mes de abril próximo van a congelar el gobierno Sunak parte de estas ayudas que se dieron por esa situación tan monstruosa que se estaba dando de inflación acelerada y coste de la vida. La recaudación de millones de libras para el Tesoro hay que hacerla ¿para qué? No para los hogares que están en esta situación, que están recibiendo promedios de los que lo reciben de 460 libras al mes para poder sobrevivir. Hay riesgo de que las personas coman alimentos en mal estado y o que carezcan de alimentos frescos y saludables y podrían enfermar. Y ojo, la enfermedad se transmite a los que van en sus limusinas, tienen que salir en algún momento a la calle, tienen que pisar con su piececito una acera y las enfermedades se transmiten. Los riesgos de salud sobre millones de personas, según Peter Matejic, es el analista jefe de esta fundación, va increciendo. Y además, lo más peligroso también es el incremento de la deuda de los hogares. Si tiran de tarjeta para pagar las comidas,
y venden enseres y pertenencias para hacer frente a pagos y usan estas habitaciones calientes para salir adelante. ¿Hasta dónde va a llegar esto? El precio de los alimentos en España también ha subido en los últimos 25 meses. Estamos hablando del gobierno más social y más progresista de la historia del mundo. Más ha subido en los últimos 25 meses, y son datos estadísticos, más que en los 18 años previos. Es decir, si comparo la estadística de 18 años anteriores a estos 25 meses, en España ha subido, en concreto la cesta de la compra es más cara en un 28,4% de media que en septiembre del año 21, y en octubre se ha encarecido un 1,3% más. Por lo tanto, batallitas progresistas de salón. Qué drama, sobre todo para las familias. Y esto es muy significativo, Javier, porque bueno, pues esto es lo que ha vivido la familia de Colombia, la familia mexicana, la familia de Argentina, las familias latinoamericanas, las familias de África, las familias de los países muy pobres de Oriente Medio, de Asia Occidental. Y bueno, pues ahora medicina de su propia medicina, o como se le dice en México, de su propio chocolate. Bueno, ¿qué es esto ya para terminar esta conferencia de las dos Coreas? Se fraguan las dos Coreas, se están consolidando las dos Coreas. ¿Por qué las dos Coreas? Mientras el conflicto de Gaza pues atrae las cámaras, la atención, los medios de comunicación reportan todo lo que está pasando desde su punto de vista y desde su conveniencia, claro. Se fraguan silenciosamente o discretamente las dos Coreas. ¿Por qué? Que yo le puse pues de forma irónica dos gardenias para ti, pero son dos Coreas para ti. A ver, Javier. He tomado en base análisis, y los he contrastado con otros, el de un columnista de Bloomberg. Es un almirante retirado de la Marina, es un excomandante supremo de la OTAN, es deán emérito de la Fletcher School of Law, de Derecho, y también de la Escuela de Diplomacia de la Tufts University, el almirante retirado James Stavridis. En un artículo conciso pero claro y muy profundo el pasado fin de semana, que lo leí en Bloomberg, ahí hablaba de lo que yo ya venía, si miráis los anteriores programas sobre la guerra en Ucrania y cómo podría ser las posibles salidas o soluciones finales. Yo ya propuse hace tiempo la solución de las dos Coreas. La solución de las dos Coreas no es una paz, porque Corea del Norte y Corea del Sur no han firmado jamás ninguna paz. Es un armisticio, es una suspensión del conflicto in tempore y una delimitación de fronteras. Las lecciones de Corea del Sur, dice este almirante, para la reconstrucción de Ucrania, en su artículo que he nombrado del 11 de noviembre, South Korea's Lessons for Ukraine's Reconstruction, las lecciones de Corea del Sur para la reconstrucción de Ucrania, escribe, eso sí, lo dice claramente a título privado, para una audiencia occidental. Todavía la percibe como si hablase esta audiencia occidental, y yo así también le percibo, como una autoridad militar en estrategia, debido a su antiguo rol de comandante supremo de la OTAN. Y él ha expuesto 3 puntos. Primero, hay que encontrar los fondos para la reconstrucción lo más rápido posible, porque Ucrania, ese agujero negro, no da para más. Segundo, hay que construir garantías de seguridad reales y duraderas. Y tercero, estar dispuestos a negociar una conclusión, un alto al combate, un alto el fuego, un armisticio, solución tipo Corea. Porque ha fracasado, y así lo dice este más que conocedor de los intríngulis de la OTAN, por los cargos que ha tenido, ha fracasado la sobreexplotada, ultracostosa contraofensiva de Kiev del gobierno Zelensky, de Volodymyr. Ya en el New York Times y en el Wall Street Journal, desde el 25 de agosto lo vengo trayendo a esta tribuna, vengo trayendo anuncio de cómo estos diarios de Estados Unidos ya anunciaban el fracaso. Ha habido, por una parte, más de 43.000 millones de armamento dado hasta agosto.
realmente es más, se ha dado en torno a los 10.000 millones si consideramos cifras estadounidenses, europeas. Hay un doble enfoque de Kiev. Los errores han sido un doble enfoque militar de Kiev, y lo dice este militar, en dos frentes, el frente oriental y el frente meridional. Ha habido, por lo tanto, una división de tropas y del poder de fuego. Subestimar también a la fuerza de choque de Rusia frente a un Estado y de las Fuerzas Armadas ucranianas. También que los Estados Unidos preferían que Ucrania avanzase hacia el mar y el gobierno de Zelensky ha hecho, como siempre, caso omiso a las directrices que le daba su señor director Estados Unidos. Tercero, en agosto ya se veía que los 18 meses en agosto que habían pasado de combates habían diezmado, por no decir triturado, al ejército de Kiev. Y quinto, la obsesión de Zelensky por reconquistar Artyomovsk, es decir, Bakhmut, ha paralizado a muerte la contraofensiva. Este almirante James Stavridis dice además: ha habido una asignación irresponsable de recursos, no ha habido un control de dónde iban estos recursos. Ha habido y hay un cansancio de los combatientes y una venida del mal tiempo, el invierno, en una contraofensiva fallida. Los casos de corrupción, el desvío y reventa de armas, ya lo hemos comentado. Las diferencias, además, ahora dentro de lo político-militar de Ucrania, sí, señor Volodymyr Zelensky. Sus luchas con el general Valery Zaluzhny, comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto no es una contrainsurgencia, esto es Kursk, decía el general ucraniano a Zelensky. Estas rivalidades cada vez más crecientes entre Zelensky, que lucha, que dice que lucharía sin la ayuda de Occidente y sin la ayuda de Estados Unidos, no sé, es una paranoia de gran colocón. Y Zaluzhny diciendo que hay que evitar más avances rusos para evitar más destroces de lo que quede de Ucrania. China, Rusia, Irán y los Estados Unidos están en el ajo viendo la perspectiva de esta retirada. ¿Continuarán los Estados Unidos siendo la policía mundial si se retiran? Porque esto es una guerra por procuración realmente Estados Unidos-Rusia. Y lo vengo diciendo desde febrero del año pasado. La guerra por poderes de la OTAN, Estados Unidos contra Rusia, lejos de reafirmar la hegemonía estadounidense, señor Biden, lo que ha hecho es acelerar su declive. Alguien tendría que decir al responsable de la Casa Blanca hasta dónde nos has llevado. Alguien tendría que decir en Ucrania hasta dónde nos has llevado. Los ciudadanos de Estados Unidos promedio, a quienes a principios del año pasado les prometían una victoria total, recordemos, tiremos de hemeroteca, les prometían victoria total sobre Rusia y que los argumentos snobs, falsarios de esas élites podridas y avejentadas de Occidente, argumentando que ese orden basado en reglas, que era en lo que querían imponer, en valores, y en democracia. Bueno, lo de Gaza ya es han sido brutalmente engañados y las audiencias no perdonan. El artículo de este excomandante supremo James Stavridis es un artículo más condenatorio hasta el momento, e insta al público occidental a que acepte el alto el fuego, a que acepte el armisticio. Y lo dice un alto mando militar de la OTAN, no lo dice alguien del Kremlin. Bueno, podrán decir que ahora es prorruso también, porque con estas paranoias de quien no se admite la disidencia y el uso de la razón. Y desde esta tribuna he venido instando desde hace semanas y semanas, repito, la solución de dos Coreas en el fin del conflicto en Ucrania. La pérdida de Occidente frente a Rusia en la carrera de la logística y en la guerra de desgaste ha hecho imposible esta cacareada, gallinácea cacareada victoria total, aunque la von der Leyen, como gallina cacareadora, está en su papel siempre. Y el intento de Gideon Rachman, que ha hecho un artículo, un análisis, por asustar y seguir en este palo quebrado de continuar el conflicto, no convence a nadie, porque a la suma Estados Unidos podría volver a la política de Obama de liderar
eso que Obama decía, o los analistas de Obama decían, la lead from behind, es decir, liderar desde atrás. No que nos den a todos el resto de aliados, que también, sino una retirada de Estados Unidos aparente del hemisferio oriental, no considerado. Esto no lo considera ni el candidato Trump, tampoco, ojo, él quiere permanecer, ni por la formulación de las políticas del Deep State y del Estado profundo del equipo Biden, que son los que están mandando estas burocracias del Deep State, como pueden ser la Nuland, Blinken, Austin, Sullivan, Stoltenberg, von der Leyen y Borrell. Bueno, estos de esta otra parte, Stoltenberg, von der Leyen y Borrell, son los subalternos. Esta política del lead from behind, de apoyar a socios y vasallos regionales con intereses geoestratégicos compartidos frente a Rusia, China e Irán, y no al enfrentamiento directo como han entrado prácticamente en la guerra en Ucrania y como han estado a punto de entrar, y todos los incidentes que he dicho antes, con China. Esto aliviaría los costes relacionados con el mantenimiento del papel de Estados Unidos como policía mundial al estilo que era en la época Obama. Es decir, la élite liberal globalista ahora quiere replegar una parte, replegar velas y decir, vamos a, en esta nueva guerra fría, donde los recursos geoeconómicos, el gas, el petróleo, los minerales estratégicos, los mercados, estamos en franco retroceso porque no tenemos credibilidad, bueno, la misma credibilidad de Madame von der Leyen, que la veo ahí, y los intereses de algunos de ellos, pues puede interesar al complejo militar industrial, que pueden hacer negocios también con la reconstrucción. Es un negocio redondo, primero se destruye y luego se construye. Y lo que dice Gideon Rachman de que hay que continuar en la guerra, yo me baso más en lo que dice este alto mando militar en el artículo a Bloomberg, James Stavridis, de la solución de las dos Coreas. Porque el hegemón liberal está en franco retroceso. En el 2016, el año en que Trump fue elegido, el 57% de los estadounidenses estaba de acuerdo en que Estados Unidos debería lidiar con sus propios problemas y dejar que otros se ocupasen de los suyos. Pues está volviendo esta corriente y de no ser los aparente ayudas libertadores y replegar velas, porque Estados Unidos tiene un déficit presupuestario del 5,7% del PIB y una deuda nacional que asciende ya al 123% del PIB. Por lo tanto, centrarse en la reconstrucción posconflicto sirve para fusionar poderosos intereses de las élites económico-financieras, en vez de solamente la maquinaria de guerra de una parte del Deep State y de los intentos del complejo militar industrial de perpetuar indefinidamente los conflictos en Ucrania. Bueno, para eso ya tienen los conflictos en Oriente Medio, la nueva vía que han abierto, y que se centren en lo que es en Ucrania, en un armisticio o alto el fuego y una solución. Lo más difícil va a ser luego, en la solución dos Coreas, extender las garantías de seguridad duraderas, ya que no les van a dar a Kiev el artículo 5 de la OTAN. A lo sumo van a permitir que determinados estados hagan acuerdos bilaterales, estados de la OTAN como Reino Unido y similares nórdicos, de defensa de Ucrania, de lo que quede de Ucrania. Y en cuanto a las líneas de contacto, esto es lo más difícil, lo más espinoso, donde se va a establecer la nueva Ucrania de lo que es el resto ya de lo que antes era Ucrania. Eso es lo que están debatiendo, y se me ocurre también traer aquí, para terminar, lo que el embajador de Rusia entonces, en un email a Washington, que lo sacó Wikileaks en 2005-2008, William Burns, curiosamente, ¿quién es William Burns ahora? Que es el patrón de la CIA, cuando era embajador en Rusia del 2005 al 2008, en este email ya advertía William Burns, ojo, niet means niet, es decir, en ruso niet, no, significa means niet. Quería decir Burns, embajador, no todavía patrón de la CIA, que ojo con Ucrania, ya que en el 2005-2008, ya que todo el conjunto de la clase política rusa, todos,
Putin y no Putin están unidos en oponerse claramente a eso que yo he dicho desde el principio, la idiosincrasia de la política exterior rusa realista, cuando he dicho antes y he explicado desde la época de los zares, desde la época de la Unión Soviética y ahora, el cuidado con sus fronteras y con la integridad territorial de su patria. Y por lo tanto, esta nueva ofensiva rusa que viene ahora en invierno puede ser una apisonadora industrial y humana masiva de la Federación Rusa contra Ucrania y por ende la visita del señor de la CIA a ver si Volodymyro cae de un guindo o si no va a ser el cisne que le van a hacer caer. Ya yo quiero cerrar trayendo a Maquiavelo aquí de nuevo, pero antes, pues siempre tengo curiosidad y toda la gente siempre tiene curiosidad de esta parte de cereza del pastel que son tus obras de arte, Javier. ¿Qué nos has traído? ¿Qué escogiste hoy? Y cómo todo esto que nos has pues relatado, que nos has ido narrando, que nos has ido explicando y que nos has ido analizando desde la reunión de Biden y Xi Jinping, desde las locuras de hablar con plantas o decirle dictador hasta las cosas más tremendas y funestas como la venta de armas, como la partición de países. ¿Qué escoges para el día de hoy para representar esto a través de las pinceladas de algún artista que también sin duda nos quiere dejar algo con su legado pictórico? He traído a colación tres obras que las voy a unir rápidamente y conciso, porque son muy aclaratorias, así lo veo yo, de la situación de esta semana y de lo que he comentado de esta semana y de cómo va el mundo. La primera es una carta del tarot, la carta novena del tarot, es la carta 9, la que se llama la carta del ermitaño. Creo que la que habéis traído, sí, esta es la de una artista, Emily Balivet, es una impresión de la obra pictórica de esta artista de Rochester, en Vermont, en los Estados Unidos. El ermitaño representa, y es muy importante que lo que quiero decir conciso, el ermitaño representa la introspección, la meditación en solitario, la necesidad de la reflexión, del autoconocimiento. Decía San Agustín, noli foras ire in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Es decir, no vayas hacia afuera, no vayas fuera, vuélvete a ti mismo, en el hombre interior reside la verdad. También lo dijo en su obra Miguel de Unamuno, adentro. Hay que desatender, para analizar, hay que volverse hacia el interior, hay que desatender lo superfluo, lo accesorio, lo mundano. Hay que permitirse un retiro del mundo para entender mejor a uno mismo y al mundo. Y entender requiere distanciamiento. El mundo actual, el mundo fake que nos toca vivir actualmente es un mundo de manipulación del momento. Es el mundo de la inmediatez, de la instantaneidad, de la idiotez y del infantilismo y de la inconstancia. Y para analizar los hechos y no dejarnos arrastrar por los hechos, tenemos que hacer esta introspección, buscar la serenidad, estabilidad, la responsabilidad, la voluntad, la paciencia que nos llevará al éxito, la reflexión que nos lleva a la sabiduría y la madurez que nos lleva al logro. El eremita viene del latín eremita, del griego eremites, que a su vez viene de una palabra en griego que era eremos, que significa desierto. En esta nueva edad media que estamos empezando a vivir, porque sí, señores, esto es una nueva edad media, el ermitaño es el eterno aprendiz que se retira a su desierto interior, poseedor de una luz, ahí lo vemos en la imagen, una luz, la luz del conocimiento, que ilumina, pero no deslumbra. Es un candil que señala el camino recorrido, lleva un gran báculo o bastón, que es la certeza, el apoyo, el sostén que le ha ayudado a proseguir. La luz es la que guía hacia lo que es y no a lo que crees que es.
En esta obra no aparece la estrella, que en la otra obra sí podía aparecer, pero bueno, da lo mismo. A veces la luz combina con una estrella, que es símbolo de la sabiduría. La capa es una protección contra el mundo exterior, la capacidad de entrar en un estado de reflexión sin perturbaciones. Esta obra la quería acompañar como primer paso de cualquier reflexión, cualquier análisis que queramos hacer, tenemos que hacer como el ermitaño y todo lo que he dicho. La segunda obra es El espejo ante la guerra, Le miroir dans la guerre. Aquí vemos, es una obra que he traído de un ingeniero, por cierto, él lo publica en su web, es francés, Philippe Queot, es un escritor, es un maravilloso ensayista, le sigo desde hace muchos años, tiene un blog llamado Metaxu, tiene justo 10 años más que yo, él es del año 52, tiene libros, él fue el subdirector general de políticas sociales y humanitarias de la UNESCO durante 25 años. Pues bien, Philippe Queot, en esta obra, él ha hecho un pequeño poema, que lo voy a traducir muy rápido, porque es muy rápido, pero dice todo de la obra. Dans le pot d'argile creux, l'eau fuit lentement. Dans la guerre dure, la vie s'enfuit brutalement. Du miroir, que restera-t-il dans quelque temps? En la olla de barro, el agua al borde fluye lentamente. En la dura guerra, la vida se escapa brutalmente. Del espejo, ¿qué quedará de él pasado el tiempo? Es decir, vemos a una humanidad, esa señora vestida con traje de noche, mirando la desolación de la guerra, de la muerte, y el espejo refleja ese vacío, y lo que queda es el espejo y una humanidad, o alguien por encima de la humanidad, viendo el destrozo creado por el ser humano. Y la otra obra, que también la he traído de este magnífico ensayista, es la que os he puesto después de esta obra, no sé si tenéis acceso a ella, después de la de Le Miroir, justamente. Esta obra la titula Un filósofo intenta el tikkun olam, ahora explico lo que es, antes del fin de la guerra. El tikkun olam, en la cábala judía, en el Zohar, y especialmente el del desarrollado por el cabalista Isaac Luria, el tikkun olam es una palabra hebrea que significa justicia social. Tikkun olam o tikkun olam es el juicio beneficioso. Corresponde en el árbol cabalístico a la séfira de Tiferet, que combina con Chesed y Geburah. El mundo, para los cabalistas, es un recipiente que no pudo contener toda la luz y que se rompió en 1000 pedazos. El universo, por ende, por ello, está quebrado y necesita reparación. Eso es el tikkun olam, la reparación, que yo la interpreto en mis lecturas de Cábala no solamente como algo individual, individualista, como Hasidut, sino que lo interpreto como algo colectivo, es decir, como luchar siempre por una sociedad mejor, por la cooperación de todas las personas buenas. Y por lo tanto, en el cuadro que vemos, alguien contempla ese árbol en un mundo de destrucción y la necesidad de la reparación del mundo, de la corrección del mundo. Fijemos una pausa, un cese el fuego, un fin de la guerra, la reparación, además de las ideas y de los pensamientos nocivos. La catástrofe no se prepara solo por los que lo ejecutan mecánicamente, manualmente, sino por cerebros humanos que transmiten, y no quiero decir que se persigan pensamientos, quiero decir que se ejercite, y para cerrar con lo que he dicho con la carta del ermitaño, que se ejercite con distanciamiento y que sepamos discernir, porque el mundo necesita permanente reparación, reparar en un nuevo comienzo, reparar a los provocadores de la guerra, a los destrozamundos, así como a esas ideologías político y religiosas que propician las hecatombes. Y esas eran las 3 obras que quería traer a colación ante la situación de conflicto, de guerra y de manipulación permanente al que nos vemos sometidos. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por esta interpretación, por esta exégesis de la obra de Arter llevada
a la geopolítica, que de verdad estás haciendo pues historia porque nadie se le había ocurrido, y aquí en Detrás de la Razón pues estamos exhibiendo esta parte de la historia, la cultura, el punto de la pincelada y cómo lo transpolas. Ya me gustaría cerrar cuando estabas diciendo que ya, cuando estás diciendo y configurando toda esta parte geopolítica, me acordé de Maquiavelo. Ya desde hace mucho tiempo Maquiavelo nos advertía justamente del príncipe, y del príncipe cómo podía gobernar a los pueblos, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cautelosos como las grandes élites oscuras pues utilizan el ejemplo del príncipe. A veces el príncipe gobierna a través de la satisfacción de los nobles y tiene que hacer cosas perversas y muy malévolas, pero a veces el príncipe pues gobierna con cara de felicidad y con cara de altruista, y hay que tener mucho cuidado, porque Maquiavelo decía: quieres controlar un pueblo, pues divídelo, sí, pero también satisface a la mayoría, y cuando satisfaces a la mayoría va a estar contenta y también lo puedes tener controlado. Así que hay que tener mucho cuidado con todo eso, de cómo las élites oscuras utilizan la idea del príncipe, ya sea para satisfacer los movimientos de los nobles o para satisfacer a la gran mayoría. Sin embargo, pues al final estaría satisfaciendo de una forma más benévola las intenciones de la élite oscura de saquear, como tú decías, los recursos naturales. Muchas gracias, Javier, nos vemos hasta la próxima, y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo por estar aquí en esta clase de fin de semana, clase magistral. Nos vemos y hasta la próxima.